por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, venimos en esta tarde delante de ti, con nuestros corazones preparados, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que por medio de este texto, Señor, podamos tomar motivaciones, Señor, para nuestros ministerios y para nuestra vida cristiana y recordar, Señor, por qué hacemos lo que hacemos y recordar cómo perseverar en tiempos difíciles por medio de recordarnos a nosotros mismos el Evangelio del Dios que habló luz en medio de las tinieblas. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es La motivación para el ministerio. La motivación para el ministerio. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, aquí el apóstol Pablo empieza con las palabras, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Como ya tiene tiempo que no estamos en 2 Corintios, me gustaría recordarles brevemente en qué nos quedamos. Esta carta es una defensa en contra de las críticas de los falsos apóstoles que habían penetrado la iglesia en Corintio y estaban tratando de descreditar a Pablo del ministerio. Estos hombres eran comerciantes de segunda mano, trataban la palabra de Dios como si fueran comerciantes. Miren, no vayan ahí, pero en 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando o comerciando la palabra de Dios. Y una de las cosas que estaban haciendo estos charlatanes era predicar la ley de Moisés en vez de predicar el evangelio de Cristo Jesús. No que la ley tenía algo mal en sí, sino que no estaban predicando el perdón de pecados. Y en el capítulo 3, Pablo hizo una comparación y contraste entre el mensaje de Moisés que predicaban los falsos apóstoles y el mensaje de evangelio que él y el resto de los ministros fieles en Corinto predicaban. Les voy a pedir que me acompañen rápidamente a 2 Corintios 3, versículos 7 y 8. 2 Corintios 3, versículos 7 y 8, que es el capítulo anterior, y dice, y si el ministerio de muerte, hablando del pacto mosaico, de la ley de Moisés, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria o con más gloria, algunas traducciones, el ministerio del Espíritu? Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a ese evento donde Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios en el monte Sinaí y su rostro resplandecía con la gloria de Dios, tanto que los israelitas no podían voltear a verlo porque era muy fuerte el esplendor. Y Pablo dice, si el ministerio de Moisés era temporal y fue glorioso, cuánto más glorioso es el evangelio que yo les predico, el cual en nuestro pasaje llama el ministerio del Espíritu. Este glorioso evangelio que les predico no necesita ser velado como el rostro
de Moisés, sino que en el Evangelio vemos la gloria de Dios sin velo alguno. En el Evangelio vemos con cara descubierta en este libro, mientras somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Miren, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora noten nuestro pasaje de hoy, 2 Corintios 4:1. Por lo cual, por todo lo que les acabo de decir, dice Pablo, por las glorias del ministerio que nos ha sido encomendado, por lo cual, o por lo tanto, teniendo nosotros, hablando de Pablo como ministro, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo dice, porque tenemos este gran privilegio de ser predicadores, por la misericordia de Dios, fuimos llamados a proclamar las excelencias de Cristo, por lo tanto, no desmayamos. El día de hoy veremos cómo Pablo, en medio de las aflicciones del ministerio, tomaba ánimo por medio de recordarse a sí mismo que él fue llamado a predicar por la misericordia de Dios. ¿Por qué Pablo diría algo así? ¿Qué haría que Pablo fuera tentado a desanimarse o a abandonar el ministerio si no fuera por su llamado de parte de Dios? Pablo dice eso porque su vida estaba bañada de sufrimiento. Había tiempos cuando Pablo no sabía si perdería la vida, no vayan ahí, pero en 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La vida de Pablo parecía una contradicción. 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este sufrimiento hacía Pablo un prototipo del ministerio de Cristo Jesús. 2 Corintios 11:23, no vayan ahí, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y aún en otras ocasiones los mismos hermanos de Corintio le causaban el sufrimiento a Pablo. 2 Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y vemos que a veces era tanta la presión en el ministerio interna y externa que el apóstol se encontraba deprimido. 2 Corintios 7:5 dice, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que estuvimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y aparte de los sufrimientos, los falsos apóstoles aprovechaban sus sufrimientos para criticarlo, que él no tenía la aprobación de Dios en el ministerio. Pero Pablo sabía que en realidad Dios mismo había decretado sus sufrimientos para su gloria. Quiero que miren 2 Corintios 4:7 y miren cómo Pablo mismo compara su vida y la del resto de los ministros fieles con un vaso de barro frágil y débil. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, refiriéndose al Evangelio, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. Pablo usa esta imagen porque un vaso de barro era frágil, era común, era sin hermosura, sin importancia y tenía usos comunes. El hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento compara su vida y la de los ministros con un simple vaso de barro común, sin importancia. Es decir, Dios decretó que el tesoro del evangelio fuera cargado por hombres débiles y frágiles, llamados a ser ministros para mostrarle al mundo que el poder viene del mensaje que cargan y no de los mensajeros. Pero entonces, ¿qué mantenía a Pablo sin desfallecer, sin desmayar en las presiones psicológicas, físicas y espirituales que enfrentaba? ¿Qué mantenía a Pablo animado en el ministerio? Y la respuesta es muy sencilla. En medio del sufrimiento, Pablo no desmayaba porque él se recordaba a sí mismo que era solamente por la misericordia de Dios que un hombre que una vez perseguía a la iglesia de Cristo, ahora era un portavoz de las glorias del Hijo de Dios. 1 Timoteo 1:12, no vayan ahí, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y al igual que Dios limpió los labios de Isaías antes de enviarlo al ministerio, Dios limpió a Pablo y lo llamó a predicar. Y cuando Pablo se recordaba a sí mismo el honor de ser un ministro del Evangelio, él encontraba nuevas fuerzas y gran ánimo. Al punto que cuando Pablo sabía sobre el sufrimiento que le esperaba en el futuro, él decía en Hechos 20:23, me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué motivaba a Pablo en las presiones del ministerio? Él no estimaba preciosa su vida con tal de terminar su ministerio fiel para la gloria de Dios. Según de Corintios 4:1, por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Miren el versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, al considerar la misericordia de Dios para llamarnos al ministerio, nosotros también vivimos a la luz de este mensaje. Es decir, nosotros como ministros del Evangelio caminamos en santidad, no en lo oculto y no en lo vergonzoso, no con astucia y artimañas en el ministerio, y mucho menos adulterando o corrompiendo la palabra de Dios. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque recuerden, 2 Corintios es una defensa en contra de las acusaciones de los falsos maestros que quieren desacreditarlo. Los falsos maestros acusaban a Pablo de vivir una vida oculta en pecado y de adulterar la palabra de Dios, pero irónicamente eran los falsos maestros que practicaban tales cosas. No vayan ahí, pero en 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los falsos maestros sí andaban en lo oculto, sí andaban en cosas vergonzosas, sí caminaban con astucia y sí adulteraban, corrompían y comerciaban la palabra de Dios. La palabra de Dios, como el día de hoy lo hacen muchos. Las palabras oculto y vergonzoso en la Biblia siempre están asociadas con el pecado. Pablo usa la palabra vergüenza en Romanos para describir la vida pasada de los creyentes. En Romanos 6:21 dice, pero qué fruto tenéis de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis. Los creyentes de Roma antes de ser salvos hacían cosas que ahora se avergonzaban aún de recordarlas. Pablo también usaba la palabra vergüenza para describir el pecado
de los incrédulos en Efesios 5:12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Entonces, Pablo, al mencionar que él como ministro renunciaba a lo vergonzoso, implica que los falsos maestros caminaban en lo vergonzoso y en lo oculto. Pero en nuestro pasaje, Pablo dijo que también renunciaba a la astucia en el ministerio, porque esta es otra característica de los falsos maestros. Esta es la misma astucia diabólica que vemos en los evangelios, en los tiempos de Jesús, cuando ellos venían con preguntas malintencionadas para engañarlo. En Lucas 20:22, no dice, los falsos maestros o los religiosos de su tiempo le preguntaban, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Le preguntaban a Jesús. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y de la misma manera, estos falsos apóstoles, con astucia, engañaban a los hermanos de la iglesia, distorsionando el evangelio. Segunda de Corintios 11:3, no vayan ahí, dice, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis o bien lo aceptan. Los hermanos en Corintio estaban aceptando otro evangelio de estos falsos hermanos. Y esos hombres también eran conocidos por adulterar la palabra de Dios y lo hacían al predicar la ley mosaica sin predicar el evangelio. Segunda de Corintios 4:2 dice, antes bien, Pablo y los verdaderos ministros, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Los falsos apóstoles adulteraban la palabra, pero Pablo y los ministros fieles predicaban la palabra fielmente. No le añadían ni le quitaban a la palabra de Dios, no predicaban con artimañas, no hacían el ministerio con astucia, no trataban de agradar a la gente, no adulteraban la palabra de Dios, ellos simplemente exponían el texto. Pablo y los verdaderos ministros simplemente manifestaban la verdad de Dios y confiaban en el poder del Espíritu Santo para cumplir sus propósitos en la audiencia. Por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, es por medio de exponerles la verdad que podemos decir que ministramos fielmente delante de los hombres y delante de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Renuncia a lo oculto, renuncia a lo vergonzoso, renuncia a tu astucia del ministerio, renuncia a agregar o quitarle a la palabra de este libro y sea un hombre íntegro y fiel al libro. Versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué Pablo menciona que nuestro evangelio está encubierto? Y lo hace porque una de las críticas de los falsos apóstoles era que el evangelio que Pablo predicaba no era eficiente. No se estaban convirtiendo muchos. Los judíos no estaban respondiendo al evangelio. Y ellos lo criticaban a Pablo de predicar de una manera que nadie entendía, una manera que velaba el mensaje. Ellos rechazaban el poder de Dios para salvación. Vayan conmigo, van a su lugar ahí y quiero que nomás miren rápidamente. Segunda de Corintios 3, versículo 12. Segunda de Corintios 3, versículo 12. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, de mucha valentía, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista al fin de lo que había de ser abolido.
pero el entendimiento de ellos se embotó o se endureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Recuerden que Pablo nos había dicho que el evangelio se predica abiertamente. No es como Moisés, que se ponía un velo para taparlo, sino que el evangelio era un mensaje sin velo, donde se podía ver la gloria de Dios por medio de este libro, y cuando la vemos, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios, a la imagen de Cristo. Pero los falsos apóstoles decían: tu evangelio, Pablo, está encubierto. Tu evangelio no es entendible. Y Pablo les dice a estos, responde a la iglesia en Corintio: si está encubierto nuestro evangelio, si verdaderamente está tapado solamente para los incrédulos. Los incrédulos, los judíos específicamente en este pasaje, leían la ley. Leían la ley de Moisés, leían Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Leían el Antiguo Testamento y no podían ver la gloria de Cristo. Tenían corazones de piedra como las tabletas de Moisés. No miraban cómo se relacionaba el Antiguo Testamento con la cruz del Calvario. Y por eso Pablo les dice: si nuestro mensaje está encubierto para los incrédulos. ¿Y no es esto lo que vemos el día de hoy cuando les predicamos a los incrédulos? El mismo profeta Isaías preguntó: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Si en la soberanía de Dios no les quita el velo, no pueden entender, no pueden ver la gloria de Dios descubierta. Está el evangelio cubiertos para ellos que se están perdiendo. Miren el versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten que el diablo mismo y sus demonios están activamente involucrados en evitar que los hombres sean salvos. Cada vez que compartes el evangelio a las multitudes y no pueden entenderlo, ten compasión. Recuerda que están velados, están endurecidos de su entendimiento, están ciegos espiritualmente. Y recuerda más que nada, cuando hables con ellos, que Satanás mismo trabaja para mantenerlos en su oscuridad, para que no resplandezca la luz del evangelio en sus vidas. En el Nuevo Testamento, Satanás es llamado Belial, quien era un ídolo del Antiguo Testamento. En 2 Corintios 6:15 dice: ¿y qué concordancia Cristo con Belial? Satanás también es llamado la serpiente, 2 Corintios 11:3, referencia al jardín del Edén, cuando engañara a la primera pareja a pecar. Satanás es llamado el tentador cuando trata de incitar al Hijo de Dios para pecar. En Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. En la Biblia es llamado Satanás el maligno. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En la Biblia es llamado el diablo, que significa que él es un acusador en contra del pueblo de Dios. En Zacarías 3 vemos una imagen donde está Josué, el sumo sacerdote, y está Satanás a su mano derecha acusándolo. Zacarías 3:1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Parece ser que Satanás acusaba a Josué delante de Dios, diciéndole que no era digno de ser sumo sacerdote por ser un pecador. Satanás es el acusador del pueblo de Dios. Y en el libro de Job vemos que ese Satanás tiene la habilidad de rodear el mundo entero. Job 1:7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y vemos la maldad de Satanás y su poder cuando trata de destruir a Job para que blasfeme
a Dios. En el Evangelio de Lucas vemos que Satanás tenía una mujer israelita atada con enfermedad por 18 años. Lucas 13:16 dice Jesús hablando, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. En Efesios se nos dice que Satanás opera o trabaja, está activamente trabajando en los incrédulos. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, el espíritu que ahora opera, la palabra griega es energeo, en los hijos de desobediencia. La palabra energeo se usa de Dios cuando resucita a Cristo de los muertos. Y aquí se usa de Satanás. Satanás energeo, un poder espectacular atribuido a Dios mismo. Trabaja, tiempo presente, en los hijos de desobediencia, los incrédulos. Y por esto en las Escrituras es llamado el Dios con D minúscula de este siglo. Es una criatura muy poderosa. Aún en los evangelios vemos que tiene el poder para, cuando escuchan la palabra de Dios, arrancarla del corazón de los incrédulos. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ayer que salimos a evangelizar, estaba predicándole el evangelio a un hombre, y él me dijo, me gusta todo lo que me dices, quiero aprender más, pero yo estoy seguro, me dijo, estoy seguro que en el momento que salga de aquí voy a olvidar todo lo que me dijiste, porque voy a regresar a mi vida. Me dijo, no sé qué me pasa. Lo que pasa es que Satanás tiene el poder de arrancar la palabra de Dios del corazón de los hombres para mantenerlos esclavizados al pecado y en tinieblas. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, hablando de Satanás, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene dominio temporal en este mundo, y por eso es llamado el Dios con D minúscula de este mundo, quien activamente ciega a los incrédulos para que no vean el resplandor de la luz de Cristo. El diablo es muy real, muy poderoso, y como león rugiente se opone a que los incrédulos sean salvos. Pero gracias a Dios que el evangelio es más poderoso. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 26, igual en su lugar ahí en 2 de Corintios. Hechos 26, y miren el versículo 12. Hechos 26, y quiero que miren el versículo 12. Aquí vemos el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Hechos 26:12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Estaba Pablo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Dice, cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué animaba a Pablo en el ministerio, aun cuando su evangelio era acusado de que no era espectacular, de que muchos no lo recibían porque estaba encubierto para ellos? Este evento,
cuando él se encontró con la luz del Evangelio y fue transformado y fue llamado a ser un ministro de ese mismo Evangelio, quien es más resplandeciente que el sol. 2 Corintios 4:4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Noten lo que dice la parte final, el cual es la imagen de Dios. Este es el evangelio que Pablo y los ministros fieles predicaban sobre Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. Tiene tiempo que he estado meditando mucho sobre la imagen de Dios, el imago Dei, como le llaman los teólogos, desde que he estado estudiando Génesis y Hebreos juntos. Y por primera vez lo he comprendido un poquito mejor, cómo se relaciona la imagen de Dios con el Evangelio. En Génesis, si han escuchado la predicación de Tijuana, Dios fue creado al imago Dei, a la imagen de Dios, como su representante de la tierra, para enseñorearse de la tierra. Pero el hombre pecó y no cumplió su propósito. Y a causa del pecado, el imago Dei, esa imagen de Dios que tenía en él, fue corrompida. Ya no es la misma. Está pervertida. Pero este Jesús, en su encarnación, vino a este mundo por primera vez como hombre. Y Él es la imagen del Dios invisible. Y Él vino a cumplir el propósito del hombre de reinar sobre la tierra. Y vino a redimir el imago Dei, la imagen de Dios en el hombre. Y cuando un hombre se da cuenta que ha sido corrompido, que está totalmente depravado por el pecado, y cree por fe que Cristo es el sacrificio eficaz, que Él es un sustituto por él, por su pecado, él murió para pagar la ira de Dios y resucitó a los muertos. Cuando un hombre cree en él, la imagen de Cristo empieza a ser formada en él. Es legalmente declarado justo, la imagen de Cristo empieza a ser formada en él. Y ese paraíso que se perdió en Génesis es recuperado en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Jesús, quien es la imagen el Dios invisible, reina cumpliendo el propósito original del hombre, pero mucho más, infinitamente más glorioso. Qué mensaje tan poderoso, qué mensaje tan glorioso. Noten el versículo 5, 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí vemos otra crítica de los enemigos de Pablo. Ellos decían que Pablo se predicaba a sí mismo por motivos de orgullo. Pero Pablo dice, teniendo este glorioso mensaje de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, nosotros como ministros no tenemos la necesidad de predicarnos a nosotros mismos. El mensaje que cargamos no se trata de nosotros, no se trata de ministros simples que son como vasos de barro, débiles y frágiles. El mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. El tesoro del ministro no está en el ministro, él simplemente es un vaso de barro. El tesoro está en el mensaje que ese ministro carga, en el mensaje de la gloriosa cruz de Cristo, quien es la imagen de Dios, quien está redimiendo pecadores, creando la imagen de Dios en ellos, restaurando para la gloria de Dios un paraíso para reinar sobre ellos. Pero el mensaje de los falsos apóstoles en Corintio estaba centrado en el hombre. Ellos se autonombraban los super apóstoles en 2 Corintios 11:5. El mensaje de los falsos maestros en los tiempos de Pablo y aún en nuestros días está centrado en el hombre. Aún tristemente el mensaje de algunos pastores el día de hoy sigue siendo centrado en la voluntad y soberanía del hombre en vez de la voluntad y soberanía de Dios. ¿Cuál predicador bíblico han escuchado que predicara sobre sí mismo? ¿Cuál predicador del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en vez de predicar a Dios, exaltaba al hombre? Así predicó Isaías o Jeremías o Pablo. Ninguno de ellos
exaltó al hombre. Pero todo predicador bíblico se enfoca en la gloria de Dios reflejada en Cristo y crucificado. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hoy en día hay muchos que predican una frase que le llaman acepta a Cristo en tu corazón. Pero esto no es el vocabulario bíblico. El vocabulario bíblico es lo que dice Pablo aquí. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La palabra griega es kurios. Kurios significa que Él es la autoridad suprema, el Señor de todo el universo. Él es el Rey soberano y esto incluye a que Él es soberano sobre la salvación y es un llamado que nos hace al arrepentimiento y a creer en Él como el Kurios, como el Señor de nuestras vidas y no a simplemente aceptarlo en nuestros corazones, que es antibíblico. Pablo nos dice, nosotros predicamos que Jesús es el Kurios, el Señor del universo, y nosotros los ministros simplemente somos vuestros siervos. La palabra para siervos aquí es doulos, y puede ser traducida como esclavos. Pablo como ministro, por amor a su Señor soberano, Cristo Jesús, se miraba el ministerio como un esclavo de los que servía, de los hermanos en Corintio. 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como Kurios, y a nosotros, los ministros, como vuestros esclavos, por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Aquí Pablo, para hacer énfasis en por qué no se desanimaba, aun cuando lo criticaban de que su evangelio estaba encubierto para los incrédulos, hace una referencia a la soberanía de Dios y está haciendo una referencia específicamente a Génesis capítulo 1, cuando Dios creó el universo, como dicen los teólogos, ex nihilo, creó el universo de la nada. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando el universo lo creó de la nada, esta estaba vacía, desordenada y cubierta por tinieblas. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Si fueras a ver en una imagen de Google o en una revista del espacio, cómo se miraba la Tierra en esos tiempos, no se miraría azul, como lo vemos. Aunque sí era azul, no había sol. Estuviera completamente una bola de oscuridad. Pero en el primer día de la historia del universo, Dios habla y dice, sea la luz, y fue la luz. Inmediatamente el mundo entero se prendió como un teatro con luz. Y hubo luz después de la tiniebla por primera vez en la historia del universo. Leamos nuestro pasaje otra vez, 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. En el momento que Dios habla el evangelio soberanamente a nuestras vidas personalmente, al igual que hubo luz en un segundo que habló, en el mundo físico hay luz por primera vez en nuestras vidas y desaparecen las tinieblas, desaparecen la vida desordenada y vacía y vemos la luz en el rostro, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta cómo dice la Biblia de Estudio Ligonier, en contraste con el rostro de Moisés, del cual la gloria de Dios se desvaneció, o sea, ya no está vigente, la gloria de Dios brilla por siempre en la faz o en el rostro de Cristo. El Dios que habló y fue la luz es el Dios que habla el evangelio en nuestras vidas por medio de su palabra, y donde solo había tinieblas, en nosotros alumbra por primera vez la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros corazones.
Y esta es la gloria del Evangelio, la soberanía de Dios a salvar a la gente. Y esto era un privilegio para Pablo predicar tal mensaje y lo motivaba a no desfallecer o desmayar en el ministerio. Esa es la gloria del Evangelio que motivaba a Pablo también a vivir una vida santa en el ministerio y fielmente predicar la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo no se predicaba a sí mismo, sino a Jesucristo como el curio soberano, el Señor soberano del universo, y a él mismo como un esclavo a servicio de la iglesia. Y ese es el mensaje que puede hacer que de las tinieblas de tu pecado sean alumbradas por la luz del perdón de pecados cuando te arrepientes y crees en Cristo por fe y fe solamente, y que crees que resucitó el tercer día por el poder de Dios. Y en el momento que lo hagas, eres una nueva creación en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Antes de terminar, repito, ¿qué es lo que mantenía animado a Pablo en el ministerio? ¿Qué es lo que nos ayudará a no desmayar en medio de las presiones internas y externas? ¿Qué nos ayuda a ser fieles en nuestro llamado? Recuerda el Evangelio que Dios ha llamado a los ministros a predicar, pero también ha llamado a todo creyente. Por lo cual, 2 Corintios 4:1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos tu soberanía en el Evangelio, que haces de nuestras vidas en la oscuridad, luz, en el momento que soberanamente hablas el Evangelio para traernos la iluminación del rostro de Jesús. Bendice tu palabra, glorifícate a ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén.